días, sigamos con nuestra moneda del conocimiento. Hoy día ha correspondido hablar sobre bronquiectasias. Quédate con nosotros. Primero, las bronquiectasias hay que definirlas como dilataciones que son anormales y permanentes de los bronquios de tamaño mediano, mayores a 2 milímetros y que generalmente se distribuyen hacia la periferia. Respecto a lo que es la etiología y un poco de fisiopatología, tendríamos que dividirlo desde el punto de vista posinfecciosas o cuadros autoinmunes o secundario a cuadros de defectos genéticos. Estamos hablando de cuadros infecciosos secundarios a lo que son adenovirus, virus influenza, neumonía bacteriana, tuberculosis también, donde las secuelas de la infección aguda son las que van a generar propiamente tal las bronquiectasias que ya estamos conversando. Si nos ponemos del punto de vista genético, tenemos, por ejemplo, el síndrome de Cantágener, donde tenemos asociado la esterilidad y el situs inversus. Por otro lado, tenemos el déficit de alfa-1 antitripsina, que va a generar cuadros del mismo tipo. Por otro lado, en el fondo, del punto de vista más inmunitario o alérgico, podemos hablar de la aspergilosis broncopulmonar alérgica, siendo una de las también de las causas. A nivel fisiopatológico podríamos decir que posteriormente a la inflamación de la pared que existente se genera un daño inflamatorio por la elastasa de los neutrófilos, generando nuevas interacciones y una remodelación de la misma, lo que genera en sí un círculo vicioso y por lo cual el cuadro se mantiene. Desde el punto de vista del diagnóstico propiamente tal, hay que entender que el cuadro clínico va a estar dado por una tos con una expectoración crónica. No es un cuadro solamente agudo, que se puede reacudizar un cuadro crónico, que es distinto, donde el signo clásico y más recurrente va a ser la broncorrea purulenta. Ahora, esto, como yo les contaba, va a ser exacerbaciones recurrentes, con aumento de los síntomas, con un cuadro de fiebre asociado, de disnea, compromiso del estado general, donde incluso pudiese llegar a presentar una leve hemoptisis. Si se deja el cuadro como evolución espontánea, va a desarrollar cuadro de disnea progresiva, una desnutrición secundaria por el aumento metabólico, una insuficiencia respiratoria crónica, hasta llegar al cor pulmonar. Ahora, dentro de los diagnósticos diferenciales, claramente tenemos que mencionar lo que es el EPOC, asma, bronquitis crónica y otras causas de limitación crónica del flujo aéreo. El diagnóstico propiamente tal, la radiografía podría orientar propiamente tal a la presencia de bronquiectasias. Sin embargo, el diagnóstico preciso, el gold standard, se realiza con un escáner de tórax de alta resolución, donde nos permite objetivar propiamente tal la presencia de las bronquiectasias que estamos conversando. Desde el punto de vista del tratamiento, hay que entender que tiene varios pilares. El primer pilar, en el fondo, es sanar el cuadro agudo, y eso corresponde a lo que es el cuadro infeccioso. Se sugiere siempre tener cultivos de esputo para poder en el fondo saber a qué bacteria estamos tratando. Obviamente, si el paciente se puede tener hemocultivos también, nos permite orientar también el diagnóstico. Sin embargo, uno deja tratamiento empírico antibiótico para poder en el fondo comenzar a manejar el cuadro y ajusta según antibiograma. Por otro lado, hay que entender que el paciente no solamente va a necesitar apoyo de un medicamento, sino que acá necesita apoyo con generalmente quimioterapia y no solamente en el cuadro agudo respiratorio para poder compensar y mejorar la expectoración. No, es una rehabilitación integral que mejore la musculatura del paciente para que la rehabilitación sea más precoz. Hay que entender, como ya mencionaba antes, que una enfermedad que el metabolismo del paciente se va a ver incrementado, por lo cual en sí las infecciones van a ser más recurrentes, los episodios de bronquiectasias van a sobreinfectarse más fácilmente, lo que va a llevar al paciente a un agotamiento crónico y hospitalizaciones recurrentes, con bacterias que probablemente sean cada vez más resistentes por las múltiples también hospitalizaciones. Distinto es el caso en que haya una obstrucción propiamente tal de un segmento localizado donde está en la bronquiectasia, donde puede ser generalmente un cuerpo extraño que pudiese estar ahí, donde hay que extraerlo. Y ese cuerpo extraño en el fondo puede ser exógeno o endógeno. Ahora, uno deja como última opción, ya cuando las bronquiectasias están demasiado dilatadas
y uno ya sabe que hay un trastorno BQ en el mismo segmento, las cementectomías o lobectomías del mismo cuadro, del mismo segmento que estamos conversando, como última opción. Acá, el seguimiento posteriormente del cuadro agudo va a estar dado por suprimir factores de riesgo que pudiesen empeorar los cuadros, suprimir el tabaquismo, la exposición a distintos virus o bacterias, cambios de temperatura y control de las patologías de base. Quédate con nosotros, no olvides darle tu like y comparte para más monedas del conocimiento. Nos vemos pronto, que estés muy bien.